Estamos aquí en la entrada a la finca El Corzo, la finca más, en donde hubo más conflicto, donde hubo más represión por parte de los propietarios y la fuerza pública con la policía y el ejército a la comunidad hacia la comunidad de resguardo de Huachucal y Colimba. Esta puerta anteriormente era muy asegurada, tenía otras cosas alambrado encima y las zanjas no eran así como están ahora, que ya se las dejó caer. Eran muy bien zanjadas, has puesto alambre de púa y por encima y todo, y tenía portero. Ese portero era privado. Tenían un que vivía en la casa que está aquí, a mano izquierda, ahí estaba el portero. Y el portero solo tenía que hacer de entrar solo al propietario o al que traía boleta del propietario. Solo así podía entrar a la finca El Corzo. De lo contrario, los regresaban inmediatamente o inmediatamente le hacían el llamado a la policía y lo hacían regresar con la policía que lo llevara a la cárcel. Mucho más cuando se sabía que si era indígena, peor. La discriminación también más, no hay la palabra más para expresarla, cómo era la discriminación tan desastrosa a nosotros como seres humanos. Entonces esta es la seguridad, o sea que uno no podía llegar acá a nada. Hoy se ve cualquier animalito así en esta vía, pero anteriormente si un animal existía aquí en la vía pública, se lo iban sacando, decían que esto era propiedad privada y no había discusión. Era muy fregada la situación. Entonces, la situación privada solo se la veía de afuera, se veía la finca, pero adentro no existía nadie, sino gente que traían de otro lado para administrarla. No existía, no ocupaban la gente de acá mismo. Alguno que ya lo tenían de parte de ellos como informante para la comunidad indígena, entonces lo ocupaban, pero les servía como dos cosas, les servía de sirviente a ellos y les servía de informante cómo estaba pensando la comunidad indígena de Huachucal, qué estaba pensando el cabildo, la autoridad y la comunidad. Sí, una vez cuando yo antes de entrar anteriormente a la escuela nos mandaban como de 7 años, 8 años a la escuela. Antes de entrar a la escuela, acá tenían un amigo que era de la comunidad y era amigo de mi papá. Y a ese señor le habían dado que ponga un puesto arriba en el ganado seco, decían ellos. Entonces esta señora le había pedido a medias una vaquita a mi papá. Mi papá, como no tenía más a dónde tenerla, se la dio a medias. Y la venimos a dejar. Pero a la vuelta, pues, como la que estaba de sirviente acá nos salió a traer aquí a la puerta, entonces sí entramos. Pero a la salida, después que veníamos ya, entonces me acuerdo tanto en un caballo y unos perros nos alcanzaron ahí, que veníamos por la vía de la hacienda, así. Y entonces el mayordomo le echaba juguete a mi papá y le decía que esto era privado y que nadie podía pisar estas tierras, que era absolutamente privada. Eso se me ha quedado inolvidable en la mente, porque yo era muy pequeño. Yo de aquí a allá, mi papá no alcanzaba a llegar caminando, mi papá partes me cargaba, pero yo ya me acuerdo lo que le hicieron. Entonces era muy difícil y o sea, no hay las palabras para decir cómo eran la discriminación y cómo eran yo diría, la humillación que tenían contra los indígenas, solo por la situación que mi papá era indígena. Eso era lo peor de lo peor para ellos. Y ahora que ya la hacienda... No, después ya me acuerdo tanto, un gerente que se llama, creo que vive hasta ahora, Carlos José Escobar, estuvo de gerente del INCORA, y él pudo frentear para negociar estas tierras en cabeza de Laureano Inampuez.
y de Ramiro Muñoz, que es el de Colimba, que a los dos pues los masacraron. Eso se hizo ese trámite y después eso aquí hubo golpeados, hubo heridos, hubo de todo, hubo granadas, eso hubo de todo, pero la comunidad decidida a lo que pase y se la ganó. Hoy que ya es de la comunidad, ya está esta puerta, así como la ven, abandonada, libre de entrada para toda la comunidad indígena de Huachucal, pero tampoco pueden entrar otros que no sean de la comunidad. Esas son las razones. Colombia, potencia de la vida.